aquí estamos hablando con Luz Dari Parra de un tema que también toca muchas fibras en los televidentes y que termina siendo una experiencia dolorosa para muchos, pero que si aprenden a través de esa experiencia, también pueden potencializar una cantidad de virtudes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrea? Muy bien, Luz Dari. Vamos a hablar de la infidelidad. Es un tema que parece un mar, un océano. ¿Por dónde empezamos a pescar? ¿Qué hacemos? Bastante difícil, doloroso, con consecuencias muy complicadas, desastrosas, porque las consecuencias no son para una sola persona, es para todo un montón de personas. Yo pienso que los papás de las personas de mi generación pueden decir que los matrimonios de ellos duraban un montón y que los matrimonios de hoy día son desechables. Sí, eso es un comentario de Y los hay que abuelos empezar y de los a papás. pensar que es que las mujeres de allá y entonces eran supremamente aguantadoras, o son, porque todavía hoy día pasa. Y en cambio las mujeres de hoy día no aguantan tanto. Y no me refiero a que solamente los hombres sean infieles, porque también pasa en las mujeres, mucho menos que en los hombres, sin embargo pasa, ¿sí? Entonces tiene consecuencias muy delicadas porque ¿qué va a pasar? Primero, supongamos abuelos, papás que han sido infieles, entonces los hijos de manera inconsciente son lo que van a atraer. La mujer va a atraer a un hombre que le sea infiel y el hombre va a atraer a una mujer que le sea infiel, porque lo que hay que sanar es la historia del árbol y eso se atrae de manera inconsciente porque son los inconscientes los que se atraen. Y entonces, ¿qué sucede? Después las parejas de hoy día no aguantan, dice yo ya me di cuenta, y eso que hay personas que hace poquito alguien me comentaba, me faltaban 15 días para casarme y me di cuenta que él me fue infiel, faltándole 15 días para casar. De todos modos se casó. ¿Cuánto le duró el matrimonio? 2 años. ¿Qué pasa? Y ahí es donde digo que las consecuencias son para los otros también. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Van una semana donde el papá, otra semana donde la mamá, que este fin de semana con el papá, que el otro con la mamá, que haga maletas, que la ropa, que no sé qué, y es complicarle la vida a los niños. Y además, hay otra cosa que es muy importante, que los niños en general se van a poner del lado de uno de los padres. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Identifican a uno de los padres como el perseguidor o el verdugo y a otro de los padres como la víctima. Entonces se ponen del lado de la víctima. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces, pobrecito mi papá, mi mamá le fue infiel, o pobrecita mi mamá, es que mi papá como es de malo, como le fue infiel, aparte de que entonces ya va a tener consecuencias también económicas. Entonces ese papá, si fue la mujer la que fue infiel, dice, no, pues yo ya no voy a seguir con toda la economía, es que yo tengo que llevar mi economía, etcétera, etcétera, o del otro lado también, entonces a nivel económico también va a haber consecuencias. Entonces son esos niños sufriendo, son las parejas que sufren y además hay otro tema que es muy complicadito también aquí y más doloroso todavía cuando la infidelidad se comete con una persona del mismo sexo. Un hombre le es infiel a su esposa, con la que tiene los hijos, con la que ha mantenido una relación muy bonita y luego la mujer se da cuenta que es que está saliendo con un muchachito o con otro chico, pues, entonces sea la edad que sea, entonces es aún más doloroso. Luz Dari, hablábamos la semana pasada con el doctor Felipe Camacho y él nos hacía una pregunta muy sabia, decía, ¿tú perdonarías una infidelidad? La respuesta fue sí, y lo mencionábamos al inicio del programa, lo perdonaría ¿por qué? Por el bien personal. Para perdonar solo se necesita una persona. Yo decido no perdonar, pero si no perdono me estoy haciendo mucho daño. Para reconciliarse se necesitan 2 personas. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad en pareja? Estamos hablando de que generalmente termina en una separación, pero cuando por lo contrario se vive la infidelidad, se asume, se aprende y se continúa la relación. Mira, muchas personas dicen que es que ya no pueden confiar en el otro, entonces ahí hay una mella que casi siempre lo van a ir sacando y lo van a sacar en cara y va a haber resentimiento y rabia y a mí me parece muy bueno no tanto el que perdóname, te perdono, sino es entender. Y es entender qué tiene que ver, qué tengo que ver yo y dónde está mi historia que atraje a un hombre que me es infiel. Porque con toda seguridad yo voy a encontrar que es que en mi familia ha sucedido lo mismo. Entonces revisémoslo, trabajémonos,
sanémonos. Hay una señora, caso que me pareció muy bonito, una señora me dice, yo quiero saber por qué mi marido me ha sido infiel en 2 ocasiones, pues ha tenido aventuras. Y revisamos y que encontramos que cuando ella tenía 16 años, se dio cuenta que su papá la estaba mirando por la endija de un baño. Ay. Y ella tenía 16 años. Entonces ella en ese momento pensó que ella tenía la culpa y decidió en ese momento no ser sensual, no organizarse, no ser atractivamente, pues no vestir atractiva. Y decidió nada que tuviera que ver con lo erótico, con lo sensual. Entonces, cuando yo le pongo a hacer una tarea que es un dibujo, entonces en el dibujo me hace un corazón con una herida y tenía 3, como digamos 3 curitas, ¿sí? Entonces le digo yo, ¿cuál de estas heridas son las de tu esposo? Y me mostró 2, y como había 3 y la otra estaba mucho más resaltada, le dije yo, ¿y esta qué es? Entonces ahí fue cuando se dio cuenta que era la del papá, ¿sí? Entonces ella grabó a los 16 años que los hombres son infieles. ¿Qué sucede después? Atrae a un hombre que le sea infiel. ¿Qué es lo bonito? Ella sanó su historia. Si ella sana su historia, se llama estar en la necesidad inconsciente de que me pase esto. Entonces, como ella sanó su historia, eso no le volvió a pasar. Ya lo había hace más de 3 años y no volvió a pasar. Lo ideal sí, es bueno. Pues entonces hagámonos el propósito, yo te perdono, yo sano lo que haya en mí, sana lo que hay en ti para que es esa necesidad de que tú seas infiel y propongámonos, vamos a ser leales, vamos a ser sinceros conmigo, con el otro, seamos correctos. Luz Dari, ¿mito o realidad? Quien atrae la infidelidad, me explico, la persona que más miedo le tiene a una pareja infiel es a la que más le toca vivir sucesos de infidelidad. Es que si se tiene mucho miedo es porque ya hay una historia en mí. Entonces, por supuesto, y hablemos de la ley de la atracción. Si pensamos en la ley de la atracción y yo estoy pensando todo el tiempo que me va a pasar algo, que me van a hacer infiel, que me van a robar, que, etcétera, etcétera, me va a pasar, porque yo estoy mandando una energía ahí. Entonces, sí es muy factible y es muy probable que venga de que es que si mi papá fue infiel, entonces yo voy a atraer a un hombre infiel, con toda seguridad. Eso ponle la firma, Andrea. Ahí, obviamente, pues la idea no es repetir la historia, se puede hacer un trabajo interior muy bonito para poderla transformar. Luz Dari, ¿mito o realidad? El hecho de que yo sea infiel quiere decir que mi pareja también está siendo infiel, porque dicen, ¿cómo es en la Biblia? Con el, no sé qué, con el que te mides serás medido, o bueno, algo así. Pero eso es mito o realidad, porque también ha pasado mucho. Si tú eres infiel, es porque la otra persona también lo está haciendo. No ¿Mito o necesariamente, no necesariamente. Porque también podríamos decir, el que no es infiel, el otro no le va a ser infiel nunca, pero si tiene la historia para que le sean infiel, le van a ser infiel. Entonces, que a mí me llama la atención, me da un poco de risa, porque es que yo, una de las primeras personas que atendí en Barcelona, me contaba que su esposo había sido su primer novio y su único hombre en la vida. Y yo decía, ¿eso existe? Y cuando después también lo atendí a él, es una pareja muy bonita, y me dice, la primera novia y la única mujer. Entonces me parece muy lindo, ¿sí? Eso aquí pues... Pero mira, perdón que te interrumpa, hoy salí a almorzar con una persona muy especial, ya le mandé un saludito. Él tiene una esposa linda, se llama Tatiana, y él me decía, nosotros no nos celamos para nada. Ella entiende perfectamente mi rol y yo entiendo perfectamente el rol de ella. Si yo salgo con amigos, si yo salgo, por ejemplo, a almorzar contigo, ella está feliz, incluso sabe que estamos aquí almorzando. Porque hay personas que tienen ese mandato de seguridad, de tranquilidad con la pareja y con ellos mismos, y porque hay otras que viven todo el tiempo con ese sexto sentido, como decíamos ahorita con la doctora Diana Flores, alborotado, pero es para buscar la caída, para pensar que siempre se la están haciendo, se la están jugando. Hay que buscar la historia de esa persona. O sea, yo soy supremamente tranquila. La pareja puede salir con una amiga mía, irse de fin de semana. Yo sé que con esa persona no va a haber sexo, que eso es en lo que normalmente se tiene miedo de que no sean infiel, porque uno comparte muchas cosas, con tal de que no comparta su sexualidad o su genitalidad. Entonces, hay muchas personas, sobre todo si no han vivido nada de historia. Si tú investigas en los papás de esas 2 personas de la pareja, muy probablemente ahí no ha pasado nada de infidelidad y ha sido una relación que las hay afortunadamente, sí, también existen. Aquí las hay afortunadamente, muy bonitas,
papás, abuelos, mamás, que han sido supremamente fieles. Entonces, el otro no tiene por qué desconfiar. Es que es nuestra historia, siempre es desde las experiencias que yo he tenido en la vida, desde donde yo voy a mirar, a percibir y a juzgar el otro. Es desde mi propia historia. Luz Dari, para finalizar, ¿cómo romper esa historia, la propia y la que viene de generaciones anteriores? En el caso de la infidelidad, por ejemplo, supimos que mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tatarabuelos fueron infieles. ¿Cómo hago yo para hoy decidir no quiero vivir la historia? Me gusta mucho tu pregunta, Andrea. Este fin de semana estuve haciendo el taller de Volver a Nacer, que es muy precioso, y entonces precisamente trabajaba alguien ahí que con su pareja hace muchos años habían dicho que iban a tener una pareja abierta, pero cuando el uno se daba cuenta de que el otro o viceversa habían estado con alguien más, sufrían mucho. Y entonces estoy súper contenta porque ya ambos se hicieron el propósito, es que yo amo a esta persona, yo no le voy a volver a ser infiel porque además estoy haciéndolo también con las otras mujeres, no las estoy respetando. Claro. Entonces, lo bonito es, sanamos nuestra historia y cortamos, es que yo no me tengo que parecer a mi papá, ni a mi mamá, sino en las cosas que yo quiera y elija, pero no en todo, porque a nivel celular está grabado, yo lo puedo cortar con plena conciencia. Entonces podemos decidir si mi papá fue infiel, si la mamá, si el abuelo, yo no tengo que seguir cargando con esa historia. Cortémosla y voy a ser yo misma y a vivir la vida que yo quiera y decida. Dari, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Andrea. Siempre bienvenida de todo un poco. Muchas Buen gracias. tema. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, se pueden comunicar con Luz Dara. Justo al final del programa aparecen los teléfonos para que puedan establecer un contacto mucho más directo con ella. Luz Dara, ¿y cuándo te vas para Barcelona nuevamente? Dentro de 8 días. Ya. O sea que la próxima semana tenemos agenda aquí en De Todo Un Poco, ya no nos alcanza. Ya no nos alcanza. Ya no, hoy es el último día. Bueno, estaremos esperando que vuelvas con más conocimiento, como siempre, a compartir con los televidentes de Todo Un Poco. Buen viaje, Luz Dara. Gracias, Andrea. Bueno, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Frank Durango con los mitos en nuestro pelo. Muchos se pueden seguir aplicando, otros podemos decirles adiós desde hoy. La doctora Diana Flores con las relaciones entre profesores y alumnos y mucho más aquí en De Todo Un Poco.